el último del mes de abril, 24 de abril. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen viernes, Robert. Buen viernes para todos. Sí, último del mes. Ya la semana que viene hacemos el cambio. Nos toca un viernes 1 de mayo. Veremos cómo, cómo hacemos ahí. Pero sí, técnicamente el último del mes. Y bueno, hoy con un tema bastante particular. Sí, a ver, el BCRA viene batiendo récords todos los días. La semana pasada hubo un encuentro en Wall Street, perdón, en Washington. En Washington, entre el 13 de abril y el 18, en donde funcionarios del Banco Central expusieron eh, la situación argentina y cómo el shock fundamentalmente que estaba sufriendo la economía global este año no la había afectado. ¿Sí? Entonces, en parte ahí podemos ver una justificación, ¿sí? De lo que estamos viendo de la calma cambiaria, financiera y monetaria, a pesar de todo lo que hemos estado pasando internacionalmente. Contexto internacional que seguramente vamos a estar volviendo a tocar en el próximo break. Porque hasta ahora, sin muchas novedades, todo sube y baja constantemente, em, pero sin una definición eh, final al punto de Hormuz. El BCRA, Fran, en una liga aparte, comprando reservas todos los días. Sí, un poco de eso va el tema. Ya bueno, ya lo hemos hablado varias veces, pero sigue llamando bastante la atención por la cantidad y por la consistencia que está teniendo, ¿no? Todos los días va sumando ahí unos chitos. Y bueno, ¿dónde están yendo esos dólares, digamos? En parte sigue siendo una especie de adivinanza y por otro lado, bueno, sabemos que como comentamos creo que la semana pasada, vienen firme acumulándose en las reservas, ¿no? Sí, correcto. El Banco Central desde el 5 de enero, que comenzó con la racha compradora. Para destacar, Fran, los últimos días como que hubo un salto en el volumen acumulado que fue comprando. Y también venimos viendo un salto, bueno, después de un pago eh, en el nivel de reservas. Pero en el nivel de compra hubo un salto esta semana, fue más fuerte. Ayer fue casi 200 millones, 194, hubo un día de arriba de 200 millones. Y pareciera que el tema de la liquidación comenzó con más fuerza. Sí, estaba un poco atorado el tema por las intensas lluvias, entonces hubo demoras bastante grandes en el tema de la cosecha. Imagino que a medida que eso se vaya de a poco normalizando y lleguemos a los niveles más normales de, de liquidaciones y de cosecha más que nada, las liquidaciones se van a ir también normalizando. Sí, acá en el reporte diario del Banco Central podemos ver cómo este juego, sí, de compras. Bueno, primero, antes que el juego de compras, acá en la línea azul tenemos el tipo de cambio, cómo subió fuertemente, ¿sí? Producto el calendario electoral, ¿sí? Cómo llegó a un pico, ¿sí? Este es el mayorista, no es el contado con liquidación que estuvo un poco más alto, pero ahí prácticamente todo estuvo eh, en el techo, si bien el contado con liquidación no subió más porque hubieron fuertes intervenciones porque el tipo de cambio se movió al techo de la banda que ajustaba por inflación. Entonces, en ese contexto, acá hizo techo. Pasada la volatilidad cambiaria, el Banco Central volvió otra vez a comprar reservas, fue subiéndolas fuertemente, ¿sí? Y el tipo de cambio tuvo un sesgo levemente bajista, si lo vemos, pero marcadamente ha perdido en estos últimos meses frente a la tasa.
Ha comprado en este 2026 cerca de 6.500 millones de dólares y algo que destacó la administración del Banco Central en esta presentación es que por lejos la gestión de Milei, no tenemos un banco central independiente, ha sumado, ha comprado más dólares que el resto de las gestiones presidenciales desde el 2001 para acá. Este dato sí es llamativo porque el nivel de compras acá se puede ver, es muy, muy fuerte, superando ampliamente lo que fue la presidencia de Néstor Kirchner, que fue post salida de la convertibilidad y crisis con el dólar 4-1. En donde sí empezó un proceso de superávit gemelo, Fran. Sí, bueno, ahí el detalle es que ha sumado más que todos los demás juntos, ¿no? No es solamente el que más ha sumado, sino que ha sumado tanto que ha superado al resto juntos. Vemos que, bueno, el número de Kirchner, de la presidencia de Néstor Kirchner, fue el único realmente, digamos, significativo. Después ha sido mucho más complejo y con otros, también con otros vaivenes, digamos. Eh, y bueno, es un dato recontra interesante porque te, te marca, te, te muestra un poco cuál es la principal o una de las principales eh, estrategias del gobierno que muchas veces fue discutida, ¿no? Muchas veces se decía, che, el gobierno no está comprando reservas, hubo momentos de tipo de cambio muy planchado y donde podían tener la posibilidad de comprar y no lo hacían. Eh, pero bueno, de a poco y sin prisa, pero sin pausa en la gran mayoría de la gestión han ido sumando. Sí, el nivel de compra, como lo decíamos recién, en 6.500 millones no es menor. Y encima, bueno, tiene que llegar prácticamente a 10.000 millones. Quedan bastantes días para poder llegar a esa cifra, ¿sí? Creemos que lo puede lograr holgadamente, va a depender también de algunos factores externos. No hemos tocado nada acá en este punto, pero bueno, ya se viene hace bastantes días eh, mencionando el tema de que está pronosticado, los modelos meteorológicos a nivel global están dando no solamente la posibilidad de un niño a partir de julio fundamentalmente, sino que de que sea un super niño, ¿sí? Y este super niño, por un lado por suerte, vendría más afectando el tercer trimestre. Post compra, si pensamos un poco lo que le había pasado al gobierno de Macri en el 2016, en donde tuvo lluvias pero superabundantes y eso afectó la cosecha. Posteriormente, en el 2017 sí tuvo una buena campaña, pero ya en el 2018 tuvo una sequía. Em, los periodos de niños suelen afectar la inflación global, fundamentalmente la de alimentos, por un año, ¿sí? Entonces, eh, probablemente si no afecta la siembra podamos tener una buena cosecha para el año que viene. Hay que ver cómo viene, pero es un factor a tener en cuenta de cara a lo que sigue. Por suerte empezaría a pasar después de la cosecha para que no se afecte. Un poco vos recién lo mencionabas, Fran, estas semanas fueron de muchas lluvias y eso demoró. Y parece mentira, la cuestión climática afecta bastante las variables macroeconómicas. Pero el Banco Central decía, la estamos pasando relativamente bien en este informe y mostraba en parte por qué la estábamos pasando relativamente bien. Nosotros lo hemos mencionado desde el año pasado, el nivel de dolarización, Fran, del 2025 fue brutal. Sí. Más del 50% del M2, ¿sí? Es decir, del dinero circulante, más los depósitos a corto plazo, los fondos de liquidez. Bueno, se dolarizó de manera brutal, inclusive superior al 2023, que fue un año electoral presidencial. Sí, ahí también, obviamente en el 2023 habían
cepo, sí, era un poco más complejo a nivel economía en blanco, ¿no? Habían Eh, ciras. sí, sí, había de todo, sí, había de todo, no vamos a, creo que ya lo conocemos, pero era un poco más complejo dolarizar vía, digamos, Banco Central, ¿sí? El Banco Central no te vendía los dólares, entonces por eso también está un poco más inflado el mercado, ya lo sabemos, el mercado de paralelo, ya sea por vías legales, digamos, o vías eh, blanqueadas como el MEP o directamente al dólar blue, eran nada gigante, por eso la brecha que existía. Entonces, esa parte del registro no está, pero aún así eh, todo el mundo buscaba dólares y el que podía acceder a los del Banco Central, obviamente que lo hacía. Eh, y aún así no lograron eh, ni siquiera equiparar, digamos, la masacre cambiaria que fue el año 2025 con las elecciones, con nada, todos los líos que hubieron en el camino, con el 3%, con tantas otras cosas que pasaron en el camino, em, que hicieron que la economía se dolarizara mucho. Sí, Posiblemente por eso mismo es que ahora al pararse en seco todo eso, el tipo de cambio está como está, ¿sí? Estaba en todo el año. bueno, Fran, vos dijiste se paró en seco, sí, literalmente se paró seco. La dolarización cayó de estos niveles de 4,5 billones en septiembre, 3,4 en, En octubre. en octubre, pasó a nada en noviembre, ¿sí? Absolutamente nada. Se mantienen niveles bajos, ¿sí? Un poco más alto que los del año pasado para esta época. Marzo todavía sigue siendo hasta un inclusive menor que diciembre, que enero y febrero. Nosotros por ahí lo que pensamos, lo que estamos viendo es que conforme vaya aumentando el proceso de avance de la cosecha y la liquidación de las exportaciones, puede haber una especie de puerta giratoria en donde muchos van a buscar tener la cobertura, porque son negocios en dólares y necesitan dólares. Nada que sea disruptivo, lo venimos diciendo, lo venimos repitiendo, pero ya vamos a ver placas más adelante también por qué, ¿no? Entonces, bueno, la estamos pasando bien porque nos atoramos de dólares el año pasado, ¿sí? O sea, básicamente a esto ha sido este shock externo. Nosotros nos anticipamos 6 meses. Entonces, bueno, a partir de ahí, ahora el gobierno ha tenido margen para no tener que intervenir en el mercado, ¿sí? Ante los movimientos fluctuantes del dólar index, del real brasilero y todo este shock externo que sí lo hemos visto más reflejado, no en el precio del dólar, sino en el precio de los bonos y por ende en el precio, perdón, en el precio de riesgo país y por ende en el precio de los bonos. Ahí sí es donde vemos la afectación que hay. También quizás si medimos el Merval en dólares, nos viene golpeando un poco eso, pero bueno, ya se vienen los balances del perdón, del primer trimestre y eso es algo que venimos esperando hace 6 meses, así que eso nos va a dar la pauta si podemos comprar alegremente Merval o si debemos seguir esperando. Podríamos perdernos el movimiento inicial, que puede ser una fuerte suba, pero por ahora mantenemos la cautela dado el contexto internacional. Y otra oferta que se empezó a abrir inmediatamente a la semana siguiente de las elecciones, Fran, fue el de la deuda corporativa, las emisiones de obligaciones negociables. Sí, otro tema que también hemos tocado varias veces. Hay muchísimas compañías que han empezado a emitir deuda a nivel internacional, ¿sí? E incluso algunos gobiernos provinciales también, que han empezado a emitir deuda a nivel internacional y obviamente ese dinero, esos dólares, en algún momento tiene que ingresar, porque bueno, eh, partes son, o gran parte son para hacer proyectos acá. Entonces, digamos, la empresa toma la deuda afuera, pero
el dinero va a ser aplicado en su gran mayoría acá en el país, entonces tiene que ingresar ese dinero en algún momento. Esto ingresa generalmente por CCL en muchos casos, ¿sí? Directamente, pues la manera que más le conviene a la empresa hacerlo. Eh, y, y bueno, esa manera eh, digamos, de sumar dólares también en la economía ha sido bastante fuerte. Ahí en el cuadrito de la derecha, Robert, tenemos em, la cantidad de deuda que se ha emitido, ¿sí? Efectivamente, eh, en estos últimos meses, y como mencionabas vos muy bien, eh, sobre todo después de las elecciones. Y la deuda ha sido bastante grande, ¿sí? Han habido emisiones bastante grandes, sobre todo bueno, los conocidos y los que más han logrado emitir han sido todo lo que tenga que ver con el sector energía, ¿sí? Son los que posiblemente tienen mayor capacidad de tomar deuda, los Vista, los YPFs, ¿sí? Han acumulado bastante cantidad de dólares en el mercado y bueno, obviamente eso impacta directamente en el nivel de dólares que quedan dando vueltas, ¿no? Sí, acá el Banco Central estima aproximadamente para primeros 10 días de abril que se han emitido 10.000 millones de dólares. Sí, esta semana salió Denor, ya comentamos un párrafo aparte de Denor porque también nos sirve para la última placa. Y todavía están quedando más de 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares para liquidar, ¿sí? Entonces, em, por ahí cuando hemos visto y hemos, sobre todo acá, en la primera parte del año, ¿no? Cuando decimos, bueno, el Banco Central comenzó a comprar, bueno, acá también hubieron muchas compras del Banco Central aprovechando la liquidación de las obligaciones negociables. Todavía hay margen, esto también le da otro soporte a la oferta de dólares, ¿sí? Quizás... que pueda ser más anualizado y no tan concentrado en el segundo trimestre como es la liquidación del agro por una cuestión estacional, obviamente. Eh, entonces, esto también ayuda, sí, un poco a tener un flujo constante de dólares, que una parte del año no sea muy buena y la otra sea muy mala. Y la otra que arrancó y estas dos placas son bastante interesantes porque por lo general no hay mucha información oficial de esto, sino que son siempre información muy estimada. Otro que arrancó fuertemente fue el RIGI, ¿sí? El régimen de incentivo a las grandes inversiones arrancó y ya está dejando, ¿sí? un, está dejando ingresos netos, ¿sí? A marzo por más de 700, casi más de 750 millones de dólares desde que comenzó el año pasado, ¿sí? Entonces, el flujo ya empieza a notarse, empieza a ser más eh, notorio. Pensamos que esto se va a seguir acelerando. Estos proyectos no arrancan siempre eh, tan rápido, ¿sí? Sino que hasta los mismos proyectos, la forma en la que se deben hacer, primero ir levantando los campamentos en aquellos lugares donde ya se puede empezar a operar o ir haciendo toda la logística previa, hace que los proyectos vayan escalando en velocidad conforme pasa el tiempo. Entonces, estamos viendo los primeros meses y lo más tímido, pero esto ya arrancó. No es que el RIGI es algo que no vamos a ver, que todavía hay que esperar mucho más. Esto ya empezó a ser una oferta de dólares. Tímida, poca hasta ahora, ¿sí? Eh, Mínima si lo comparamos con el cuadro de las ON, mucho menor si lo comparamos con lo que está liquidando en este momento el agro, pero sin lugar a dudas es otra fuente de reservas para el Banco Central. Mencionábamos recién el caso Edenor. Edenor salió esta semana y hubo mucho ruido. Lo comentamos por si ustedes han leído algo para que entiendan un poco cuál es el problema que hubo. Edenor, Fran, largó una ON y permitía
Era una ON para dólares cable, pero permitía entrar uno a uno con el MEP. Y ahí se armó la demanda y conforme a eso también se armó el lío después. Sí, hubo un agente que lo que hizo fue tomó todas las ofertas de la parte MEP, ¿sí? La parte MEP que terminaba en cable, ¿no? Sí, ahí hay una brecha, lo vamos a ver, pero hay una brecha considerable, o sea, uno gana un porcentaje extra considerable, cercano al 4%, y bueno, y un agente lo que hizo fue, eh, terminó, digamos, entre comillas, rechazando todas esas ofertas y suscribió la totalidad eh, con, con sus fondos propios, ¿no? Entonces, bueno, eso generó bastante malestar porque enturbia digamos, eh, mancha un poco una licitación que debería ser más transparente. Sí, inclusive se habló de que ya a determinada hora ya no cursaban más ofertas. Obviamente por cómo estaba armado eh, el esquema y el canje que tenemos, y lo vamos a ver en un ratito ya en la última placa, iba a generar un exceso de demanda de dólares MEP. O sea, un exceso de demanda de la ON con dólares MEP. ¿Sí? Y iba a afectar a un prorrateo bastante importante. Era una muy buena ganancia que uno podía llegar a hacer, cosas del cepo y del canje, y eso metió mucho ruido esta semana. Es como que no hace transparente al mercado de capitales, la verdad es que sí, que no sumó. Nosotros pensamos que dar tanto endulzante para que uno ingrese en una ON, pero después no, que no sea tenido en cuenta, afecta la credibilidad. A nosotros nos pasó, Fran, en una época en donde también se hacía un negocio entre el contado con liquidación, el MEP y la brecha, era el año 2023, en donde salieron colocaciones de ON a tasa del 4% porque solamente era un negocio financiero, probablemente en ese Ujú. caso era para los bancos, si mal no me acuerdo. Entonces, cuando uno entraba con un inversor, o sea, le daba nada al inversor. Nos pasó una sola vez y decidimos no entrar e ir siempre después por secundario para cuidar al inversor y no asumir riesgo. Fue una situación que se corrigió, pero la verdad que son situaciones bastante molestas. Nosotros por nuestra parte no entramos en Edenor, tenemos nuestras reservas con respecto a Edenor, pero bueno, pasó. Y toda esta calma, todo este mundo, toda esta liga aparte, ¿sí? En donde está jugando el Banco Central comprando reservas, donde lo peor ya pasó, nosotros con un shock anterior que fue peor que el de Hormuz, nos llevó a tener eh, tasas reales negativas y cada vez más negativas, porque la inflación se empinó y los rendimientos bajaron y el precio de los bonos subió muy fuertemente en el mes de marzo y también en lo que llevamos de abril, por lo menos hasta la primera quincena, ¿no, Fran? Sí, sí, las tasas, la verdad que un poco de cosa de haberlo. Eh, no porque esté mal, sino por la diferencia, ¿no? Que estamos viendo con la inflación. Recordemos que la inflación en el último mes fue 3,4 y acá las tasas mensuales apenas si superan el 2%, o sea, es porcentaje significativo menos, ¿no? Pero bueno, el mercado está apuntando a que eh, la inflación baje fuertemente, ¿sí? Creo que lo discutimos. En abril pensamos que no debería bajar del 3%. Ojalá nos sorprenda y si lo haga. Ayer, antes de ayer, no me acuerdo, pero fue unos días de esta semana, una famosa consultora, por ahí es más recordada por errar que por acertar, dijo que la inflación daría por debajo del 2,5, o sea, más cerca de 2 que de 3, creo que fue las palabras que Ujú. usaron. Poco nos reíamos porque, bueno, gusta, gusta bastante de errar, pero bueno. Son los únicos que lo han previsto de esa manera, serían los pioneros.
caso de acertar en una baja así tan fuerte de la inflación. Sí, ahí, Fran, yo creo, a ver, hay que ver cómo vienen los precios de las últimas 2 semanas, ¿sí? Parece que se han desacelerado bastante, ya hay muchas consultoras que vienen dando 2,7. De 3,4 a 2,7 me parece un escenario extremadamente positivo, si se llega a dar. Yo creo que ya que de 3 o levemente por debajo de 3 ya es positivo. Si se llega a dar 2,7, y eso que viene marcando una desaceleración muy marcada, porque muy marcada en la última semana, o lo que se espera es que la última semana dé muy, muy frenada la inflación y hasta con deflación en algunos rubros. Porque con la inercia de marzo, que el arrastre, pensemos que el IPC son promedios, entonces eh, no me va a dar ni el piso ni el techo, me va a dar un promedio, pero el techo me lo traslada a la otra parte, al otro mes. Si ya viene a 2,7, 2,8, ya para mí es un dato muy positivo para el gobierno, y para la economía, ¿no? Obviamente. Entonces, daría la sensación de que los precios han frenado mucho. Obviamente acá hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Trump tiene tiempo hasta el 29 de abril para seguir con los ataques, seguir utilizando tropas en Hormuz, si no debe ir al Congreso sí o sí. Entonces, bueno, también Trump empieza a tener menos margen de maniobra. Creemos que es clave lo que pueda llegar a pasar los fines de semana, aunque los últimos 2 fines de semana no fueron buenos. Vamos a ver con qué nos vamos a dormir hoy viernes, y en los mercados y cómo arrancamos el lunes. Pero bueno, por el lado de la inflación se empieza a ver para nosotros sería una fuerte baja. Si ya da menos de 3 es muy buen dato para lo que veníamos. Pero esta dinámica, lo ponemos acá, pierde fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no se puede seguir comprimiendo mucho más abajo. Vos lo decía, Fran, rendimiento por debajo del 2% con una inflación, seamos optimistas, del 2,7. Estamos muy negativos en tasas. Y obviamente los rendimientos negativos en términos reales, no nominales, negativo en términos reales, pueden seguir dando mientras yo pueda seguir teniendo rendimientos en dólares positivos, es decir, mientras pueda seguir haciendo carry trade. Entonces, a una tasa más lenta, pero le voy ganando al dólar, ¿sí? Entonces, el dólar también tiene que tener rendimientos reales negativos con respecto a la inflación. Eso se puede mantener, pero en cuanto a la inflación vaya bajando, y estos rendimientos ya no puedan seguir comprimiendo tanto más, mis ganancias no van a ser en dólares tan abultadas y puede dar un incentivo adicional, como decíamos, a dolarizar. ¿Y cuándo van a haber muchos pesos para dolarizar? Cuando nos liquiden los dólares. Entonces, ahí el dólar de los agrodólares pueden trabajar como una especie de puerta giratoria, eh, y llevar a un proceso de dolarización, ¿sí? Y en este contexto, el ser todavía luce mejor, pero ya me tengo que ir al tramo medio. Esto lo venimos siguiendo, lo hemos hablado con muchos clientes. Ya este es un cuadro de de la consultora AdCap. Los rendimientos eh, entre la tasa fija y el ser están muy arbitrados, ¿sí? Prácticamente no tengo más intenciones a inflaciones estimadas, no tengo más incentivo a irme más a ser que a tasa, con lo cual lo único que me podría dar por arriba el ser es una cobertura de una estampida inflacionaria. Lo que tendría que tener cuidado es que no vaya a descender muy rápido, ¿sí? Acá la consultora AdCap, la gestora de fondo AdCap, ve una inflación por arriba de 2 hasta el mes de julio, ¿sí? Entonces ve como un fuerte descenso, ¿sí? Eh, y después lo que empieza a ver es como que se empieza a planchar ahí, cuesta más después de este fuerte descenso, si volvemos al carril anterior. Y ahí, Fran, hay que irse un poquito más largo para ver rendimientos en ser que pueden ser más favorables que la tasa. Sí, no, eso es bastante a largo plazo, ya con coberturas, pensando en otro tipo de proyectos, quizás más que en solamente hacer tasa, ¿no? Que es a lo que ha llevado
los bonceres a este precio. Eh, Hacer tasa, justamente con la inflación. Ahora no, o sea, en un largo plazo eso, el paradigma cambia y de ahí sí se utiliza más como un instrumento de cobertura y ahí sí es donde vuelven a tomar un poquito de- de interés o se vuelven eh, un poco más interesantes. Sí, la deuda ser por ahí puede estar bueno empezar a pensar en el 2028. Nosotros lo que creemos, uno tiende a ponerle un relato a los precios, ¿no? Creemos que quizás hay un riesgo ahí en el 2028, o el mercado ve un riesgo ahí en el 2028 por el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, hay como un interés si yo quisiera aumentar mis rendimientos y no vaya a pasar nada, o sea, y creo que no va a pasar nada. Jugarse al 2028 en vez del 2027, aunque todavía el 2027, como vemos acá, ¿sí? La curva va a ser completamente negativa, medido en inflación. Si yo lo mido a tasas estimadas de inflación, me empieza a dar este punto, el TZX 27, el que vence en junio del 2027, como un- una muy buena alternativa por sobre la tasa fija. Con cobertura, si se me escapa la inflación, eh, nosotros pensamos que eh, este bono lo va a ver reflejado bastante bien, se va a poder cubrir bastante bien. ¿Qué es lo que vemos para el corto plazo? Nosotros seguimos pensando que podemos seguir ya con unas semanas más de carry trade. Ya hemos visto esta semana los bonos en pesos bastante pesados en los rendimientos. Quizás hasta esta semana han performado mejor los bonos a tasa fija que el SER, que está tan negativo en términos de inflación. Quizás priceando una inflación más baja, puede ser para el mes de abril, puede que esté eso en agenda y por eso los SER estuvieron más pesados, pero la tasa fija también ya le cuesta seguir comprimiendo, como lo poníamos en el tramo anterior. Hacia la segunda quincena de mayo, principios de junio, empieza a vencer eh, el impuesto a las ganancias de las sociedades, ¿sí? Entonces es una época en donde suele aumentar la demanda de dinero. Eso podría ponerle presión de corto plazo a las tasas de interés y ayudar a que se mantenga un poquito más el carry, pero nos podría hacer sufrir un poquito los instrumentos de deuda SER y también algo de la tasa fija por un aumento de tasa. Entonces vamos a una parte estacional donde también aumenta un poco la demanda de dinero, ¿sí? Hay que ver ahí cómo se ajusta esta dinámica, pero creemos que se nos van a frenar un poquito los rendimientos a nivel de mercado, ¿sí? De los instrumentos de tasa fija, ¿sí? Puede repuntar, los que están adentro pueden sufrir un poquito eso y los que están afuera pueden aprovechar para ingresar a mejores tasas. Hay que ver cómo se mueve la dinámica. Y volviendo al tema canje, y esto sí es importante para los que nos gusta invertir eh, en dólares, si miramos, ¿sí? Es el precio del MEP sobre el cable, ¿sí? Ayer cerró 1419, 1474, hay un spread bastante grande. Si lo miramos, el cierre está en 4%, llegó casi un pico del 5%, ¿sí? Y viene subiendo, ¿sí? El canje ha venido subiendo desde el año pasado, fundamentalmente en octubre, bueno, se disparó también por una cuestión electoral, pero después ha tenido una tendencia alcista. Esto es un poco nocivo, deberíamos estar en un 2%, 2,5%, estamos acá arriba. Entonces, Fran, esto también hace que el que tiene MEP obtenga rendimientos menores. Sí, sí, obviamente que, digamos, esto se traduce a finales de cuenta que los instrumentos, si uno los compra con cable en el exterior, son más baratos, ¿sí? Entonces tenemos mejores rendimientos en general. Eh, y bueno, eso afecta mucho según el plazo también, pero la realidad es que ganar un 5%, un 4% en precios, menos, de forma directa, es significativo. Y, y sí, hace que las compras en tipo de cambio dólar MEP
sean más caras, básicamente sean más caras, Sí, y los rendimientos caen, más no, bajos. no es lo mismo lo que rinde un bono comprado con MEP que lo que rinde comprado con C. Este 4% de spread en el canje, imagínense que es más de un año de Treasury, o sea que yo en esta vuelta, sí que obtengo, hago un año de más de un año de inflación americana, un año de rendimiento americano, ¿sí? Y esto también lo que a veces nos pone un poquito de ruido al momento de comprar CDRs, porque uno lo está comprando un 5% o un 4% más caro, ¿sí? Esta brecha debería ser menor, inclusive fue negativa en el momento eh, del blanqueo de capitales que implementó el gobierno a finales en septiembre del 2024. Eh, entonces, esto afecta mucho el rendimiento, ¿sí? Los bonos más cortos, como el AO27, que para nosotros es un excelente bono, pero debería estar rindiendo más. En cable rinde más que el 4% anual. En bonos tan cortos el rendimiento se dispara mucho, afecta bastante. Y esto es una variable de ruido. Esto tiene que ser controlado y monitoreado diariamente por el gobierno, porque si el canje se le empieza a separar, yo cada vez empiezo a tener menos interés. Si acá viéramos el dólar oficial, hay muy poco brecha con el MEP, pero sí ya con el cable. Y entre el cable y el oficial hay 5%. ¿Sí? Entonces, ya ahí en estos niveles de inflación puede haber mucha tentación de que sectores que tienen que liquidar dólares no los liquiden, vayan por el mercado de cambio, que sea un incentivo a triangular operaciones y termina afectando el nivel de reservas del Banco Central. Esto por ahí parece menor, pero para la economía un 5% de brecha en relación al contado con liqui y el mayorista es mucho, y en el MEP este 4% es demasiado, ¿sí? El MEP debería tener un canje mucho más chico, en el 2% sería un buen número, ¿sí? Entonces esto es para tenerlo en cuenta, sobre todo para CDRs. Porque bueno, también está muy movido ahí el tema, se pueden obtener, puede ser un momento para entrar en determinados activos, dependiendo cómo pase el tema de Hormuz, eh, y haya que volver afuera, pero se compra con un extra costo y a veces por eso las carteras no rinden tan bien o no se ha seguido muy bien el precio de un determinado activo. Con respecto al panorama internacional, como decíamos más temprano, vamos a volver. em, Ahí, Fran, mi bot de inteligencia artificial me dijo que ayer que vendamos AMD, que compremos ASML. Ah, mirá, qué buen dato ese, no lo tenía. Sí, Bueno, vamos a tener que ver cómo va el trade del bot. del bot. Eh, Gus a se ver, llama el bot. voy a ver cómo viene. Viene medio complicado. ¿Quién? Hoy viene medio complicado tu bot porque AMD sube 14%. ¿En serio? Sí. Pero Y ASML un humilde 4. Así que creo que viene nada más que perdiendo. 4. AM. Claro, sí, sí. Sí, AMD está por presentar balance. Subió 50, tengo que reconocer al voto que subió 50 más o menos en un mes aproximadamente, hizo una subida vertical. Entonces, bueno, ojo, con 14 hoy puede ser un buen momento para vender, ¿eh? Para vender. Sí, puede Sí, ser, con puede ser. 14 hoy yo vendo, sí, sí, sí. Se ha empinado mucho y esas curvas así bien, bien para arriba son peligrosas después. Así que con 14 yo creo que voy a empezar a cargar en varias carteras la venta de AMD. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hasta acá llegamos. Les vamos a estar avisando cómo vamos a hacer la semana que viene con el break, porque es feriado, así que por si no nos llegamos a contactar. Feliz Día del Trabajador para todos y bueno, que tengan un buen fin de semana. Feliz día para todos y muy buen fin de semana. Que estén muy lindo.